en su último año de preparatoria, mi amigo Jaime, el autor de este curso, obtuvo su licencia de conducir y cuenta esta experiencia. Para mí, ese fue el mejor día de mi vida. Mi papá había comprado una camioneta Dodge y nos dio a mi hermano y a mí su Lincoln Continental, modelo 1979. Era un automóvil enorme. Yo podía acostarme totalmente estirado en el asiento trasero. Mi hermano y yo pensábamos que éramos los tipos más cool del mundo. Así que todos los días nos turnábamos para conducir a la escuela en el Lincoln. Un día yo estaba conduciendo y había mucha neblina. No había mucha visibilidad. Iba por la carretera y estaba yendo un poco demasiado rápido. Subí una colina y frente a mí había luces de carros frenando porque había ocurrido un accidente, así que frené de golpe. Nos deslizamos fuera de la carretera y chocamos contra un poste de teléfono, el cual quedó igual de inclinado que la Torre de Pisa. Pero salimos ilesos. La teoría de mi papá era que cuanto más grande fuera el carro, menos probabilidades tendríamos de morir. La neblina es muy peligrosa. Nos impide ver cosas que es muy importante que las veamos. Limita nuestra visión e incluso puede ser mortal. Todos nacemos con una neblina interna que nos impide ver algunas cosas importantes. Esta neblina nos ciega para que no podamos ver las cosas espirituales. Nos impide comprender el mensaje del Evangelio, el significado de la cruz. No podemos entender el significado ni la importancia de la cruz debido a esta neblina. ¿Has estado alguna vez en el océano por la mañana cuando hay neblina? Lo mejor que puede pasar es que salga el sol brillante y fuerte. El sol disipa la neblina y hace que todo se vea con claridad. Dios nos ha dado una luz brillante para disipar la neblina interna que todos tenemos. Esa luz es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es simplemente un poder o una fuerza. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. La Biblia enseña que hay un solo Dios en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tiene diferentes roles. El Padre lidera, el Hijo redime y el Espíritu Santo consuela y guía. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús para vivir dentro de todos los que han confiado en Cristo y para traer ayuda y dirección. Pero la primera y más importante tarea del Espíritu Santo es disipar la neblina espiritual en nuestros corazones y revelar la verdad del Evangelio, mostrar la necesidad y el significado de la cruz. En el siguiente pasaje, el Espíritu Santo revela tres cosas sobre Cristo crucificado. El Espíritu Santo revela, número 1, la centralidad de Cristo crucificado. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Corinto era una gran ciudad moderna en Grecia y sigue siendo una gran ciudad moderna en Grecia. El apóstol Pablo, quien está escribiendo esta carta, había establecido una iglesia allí, pero las cosas no iban muy bien. La iglesia estaba siendo influenciada por el mundo que la rodeaba. Una de las cosas que a la gente de Corinto le encantaba era la oratoria profesional. ¿Puedes imaginarte esto? Hoy en día
Hablar en público es el miedo número 1 de la mayoría de las personas. En aquel entonces era entretenimiento. ¿Qué quieres hacer esta noche? Vayamos a hablar en público, a hacer un poco de oratoria. Había maestros que hablaban con gran elocuencia para el deleite de las multitudes. Desarrollaban seguidores y entrenaban a estudiantes en el arte de la retórica. Pablo no hizo nada de esto. Él dice: no vine a ustedes con palabras elocuentes, ni con un discurso pulido. Vine débil y asustado, y no confiaba en mí mismo, ni en mis habilidades. Pero yo tenía algo que decir. Yo estaba enfocado en una sola cosa. Tenía un mensaje y tenía el poder del Espíritu Santo de mi lado. Ese mensaje, la única cosa que Pablo tenía que decir, era el mensaje de Jesucristo y este crucificado. Era el mensaje de la cruz. Versículo 2. Porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Pablo vino a los Corintios y estaba decidido a enseñarles una cosa. Se centró en un mensaje y en una verdad. Excluyó todas las otras cosas secundarias y pensamientos secundarios. Estaba tan decidido a centrarse en lo principal que decidió no conocer nada más que esta única verdad. Era la única verdad esencial. Era el mensaje de Jesucristo y este crucificado. Era el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Jerry Bridges dice: el Evangelio no solo es el mensaje más importante en toda la historia, es el único mensaje esencial en toda la historia. En el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey dice: lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Bueno, lo más importante que hace el Espíritu Santo es hacer de Cristo y este crucificado lo más importante de nuestras vidas. El Espíritu Santo nos revela la centralidad de la cruz, nos muestra que la muerte de Cristo es lo más importante, es aquello alrededor de lo cual nuestra vida debería girar. ¿Está el mensaje de Jesús y su crucifixión en el centro de tu vida? ¿Es eso en lo que tú piensas y en lo que estás enfocado? ¿Es lo más importante? Si no es así, si no valoras la muerte de Cristo, probablemente tú no eres cristiano. Tú necesitas que el Espíritu Santo disipe la neblina y abra tus ojos. Necesitas que el Espíritu Santo te revele el amor de Dios, el cual se ve más profundamente en la muerte de su Hijo por ti. Un amor tan grande que deberías centrar tu vida en Él. Número 2. La sabiduría de Cristo crucificado. Versículos 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo está diciendo que el mensaje del Evangelio no tiene muchas palabras elegantes y puede que no suene impresionante, pero sí tiene sabiduría. La sabiduría de Cristo crucificado es muy diferente a la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no tiene espacio para la cruz, no tiene sentido. El mundo celebra la fuerza. Por eso todas las figuras de acción tienen grandes músculos y un abdomen marcado. Jesús fue crucificado en debilidad. El mundo celebra la belleza. Por eso los anuncios están llenos de supermodelos. Jesús, dice la Biblia, no era atractivo.
y fue golpeado hasta quedar irreconocible. El mundo celebra el éxito, por eso las celebridades nos venden cosas. Jesús fue traicionado y asesinado y parecía un fracaso. El mundo celebra a los ganadores, por eso los perdedores no aparecen en nuestras noticias. Jesús fue abandonado y rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. El mundo celebra el poder, por eso las campañas políticas son tan feroces. Jesús fue despojado y avergonzado. Parecía impotente en la cruz. El mundo celebra las cosas materiales, por eso los estadounidenses gastan más de 13,000 millones de dólares al año en comprar cosas. Jesús ni siquiera tenía un lugar donde recostar su cabeza. Solo tenía su ropa y se la repartieron echando suertes antes de que muriera. Así que Jesús literalmente murió sin nada. El mundo celebra la diversión, por eso los programas están llenos de personas riendo. Jesús fue un hombre de dolores. El mundo no puede entender a un Salvador crucificado, un Mesías ejecutado. No parece ser sabiduría en absoluto, parece una tontería. Parece que Jesús terminó su vida como un fracaso, como un terrible y trágico desastre. Pero Pablo nos dice en el versículo 7 que el Evangelio era la sabiduría secreta u oculta de Dios. Estaba oculta en el pasado, pero ahora ha sido revelada. Era una sabiduría secreta que no tenía sentido hasta que Jesús fue crucificado. No tenía sentido para los discípulos y ciertamente no tenía sentido para los gobernantes. El versículo 8 nos muestra cuán cierto es esto. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos no habrían crucificado a Jesús si hubieran entendido que Él era el Hijo de Dios. Ellos pensaban que estaban deshaciéndose de un impostor, pero estaban ejecutando al Señor de la gloria. Pensaban que eran sabios y políticamente astutos, pero a través de su pecado cumplieron el plan perfecto de Dios. En los sabios propósitos de Dios, mataron al Salvador. ¿Te parece a ti la cruz una muestra de sabiduría? ¿Tiene sentido para ti que Jesús muriera por tus pecados y tomara tu castigo? ¿Puedes ver cómo Dios lo ordenó todo para que pudiéramos ser salvos? ¿Te conmueve esto? ¿Atesoras tú a Jesús? ¿Adoras a Dios por lo que ha hecho? Si no es así, probablemente no seas cristiano. Aquí es donde la obra del Espíritu Santo es fundamental. El Espíritu Santo puede darte nuevos ojos, ojos que vean la belleza de Cristo y este crucificado. Yo no pude verlo durante muchos años. La iglesia en la que crecí era muy aburrida. Asistir cada semana no tenía mucho sentido para mí. Lo hacía solo por cumplir con un deber, por temor a que me pasara algo malo si no lo hacía. Necesitaba que el Espíritu Santo me revelara a Cristo. Y eso sucedió cuando abrí la Biblia y comencé a leer. Allí fue cuando el Espíritu Santo abrió mis ojos. Comencé a ver a Jesús de una manera en la que nunca antes lo había visto. La fe comenzó a crecer en mi corazón. Escuché predicaciones y comencé a creer que Jesús realmente era el Salvador del mundo. No es suficiente simplemente con sentarse y tener una conversación acerca de Jesús. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es cuando escuchas la palabra que el Espíritu Santo pone fe en tu corazón. ¿Alguna vez has terminado de escuchar una plática de este curso El Puente y has pensado: no sé si puedo creer todo esto? Abre la Biblia y ve si el Espíritu Santo no abre tus ojos. Número 3.
La maravilla de Cristo crucificado. Versículo 9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Nadie podría haber adivinado que Dios nos amaría tanto como nos ama. Nadie podría haber adivinado que, dado nuestro pecado y abandono de Dios, Él querría estar con nosotros y tomarnos para ser suyos, que Él se uniría a nosotros y que nos llevaría al gozo y deleite de conocerlo. Si uno de tus maestros de preparatoria te diera la tarea de inventar tu propia religión, a ti nunca se te ocurriría algo como esto. A nadie se le ocurriría. Un Dios que nos ama tan profundamente, que dejaría su gloria y se convertiría en un bebé indefenso, que viviría una vida sin pecado y luego se permitiría ser crucificado como nuestro sustituto. Nadie imaginaría a Dios humillándose a morir en una cruz. Nadie imaginaría a Dios cargando con nuestro pecado. Nadie imaginaría a Dios soportando tanta vergüenza y dolor y tristeza. Nadie imaginaría a Dios abandonando a su Hijo. Nadie imaginaría a Dios usando la horrible invención de la crucifixión romana para salvarnos de nuestros pecados. Nadie imaginaría a Dios en la relación más cercana posible con nosotros. Tú jamás podrías inventar algo así. Nadie lo podría inventar. Tú no puedes imaginar la profundidad del amor de Dios y todo lo que Él ha preparado para nosotros. Pero el Espíritu Santo sí puede imaginarlo. El Espíritu Santo puede escucharlo y el Espíritu Santo lo ha visto. Versículos 10 al 13. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Dios nos revela estas cosas a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien nos muestra estas cosas asombrosas acerca de Dios. Y sin el Espíritu, tú no puedes entender. No tiene sentido. Un famoso ateo dijo una vez que la cruz era como abuso infantil cósmico, porque Dios Padre castigó a su propio Hijo. Él no podía entender la cruz sin la ayuda del Espíritu. El Espíritu de Dios todo lo escudriña, todo lo sabe. Así como nuestro espíritu sabe lo que está pasando dentro de nosotros y nos entiende, el Espíritu de Dios entiende a Dios. El Espíritu conoce todo lo que Dios planeó y lo que todo eso significa. Aquellos que confían y valoran a Cristo tienen al mismo Espíritu de Dios viviendo en ellos. El Espíritu Santo vive en su pueblo para que, versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. La gracia, el don gratuito de Dios, es lo más difícil de entender y aceptar para hombres y mujeres. La idea de que podemos ser perdonados independientemente de nuestras acciones no nos agrada. Queremos contribuir con algo, queremos ganárnoslo, queremos merecerlo y obtenerlo. ¿Por qué? Porque si contribuimos, significa que tenemos valor. Somos valiosos, lo merecimos y nos lo ganamos. La gracia es como una limosna. La gracia significa que no contribuimos con nada.
La gracia significa que somos débiles, indefensos, necesitados. No nos gusta eso. Se requiere una gran humildad para recibir la gracia. El gran musical Los Miserables es una ilustración de esto. El personaje principal, Jean Valjean, es un criminal que es liberado de prisión y está amargado con la vida. Un sacerdote lo invita amablemente a su casa y confía en él. Pero Jean Valjean le roba un valioso par de candelabros. Cuando las autoridades lo encuentran y lo llevan de regreso al sacerdote, el sacerdote muestra gracia fingiendo que le había regalado los candelabros. Le extiende misericordia a quien no la merece, y Valjean se conmueve profundamente y reevalúa su vida, y nunca vuelve a ser el mismo. Javert, otro personaje principal, es todo lo contrario. Para él, todo se trata de la justicia. Es un inspector de policía obsesivo que persigue, rastrea y pierde a Valjean. Él es la ley. Su vida se trata de cumplir la ley a cualquier costo. En una ocasión, Valjean tiene la oportunidad de matar a Javert, pero en armonía con la gracia que ha experimentado, lo deja ir. Javert queda atónito y en una escena posterior, de hecho, permite que Valjean se escape, sabiendo por primera vez que hacerlo legal hubiera sido incorrecto. Pero está tan conflictuado entre la ley y la gracia que su lucha interna lo lleva a quitarse la vida, arrojándose al río Sena. Todos tenemos un pequeño Javert dentro de nosotros. Todos tenemos una tendencia a vivir según la ley y a relacionarnos con Dios en función de nuestras obras. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la gracia y continuamente nos regresa a la gracia. El Espíritu de Dios es como un quiropráctico que continuamente ajusta nuestra columna vertebral. La columna vertebral, de manera natural, tiende a desviarse. Nos encorvamos y luego nuestros músculos se acostumbran a nuestra mala postura. Nuestra naturaleza pecaminosa es así. Continuamente nos lleva a estar desalineados. Por naturaleza volvemos a nuestras propias obras y la ley y confiamos en nosotros mismos. Continuamente queremos adoptar una postura espiritual encorvada, pero el Espíritu Santo nos ajusta al ayudarnos a entender y a vivir por gracia. La sabiduría humana no va a reforzar la idea de la gracia. Es el Espíritu de Dios quien refuerza la gracia, quien nos muestra que la gracia es la respuesta, que Cristo crucificado es lo más importante. Versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo divide al mundo entero en dos tipos de personas: la persona natural y la persona espiritual. Tú eres o una o la otra. La persona espiritual es simplemente la persona que tiene al Espíritu de Dios. Son los que están continuamente creciendo en su entendimiento de la gracia y de lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Ser espiritual no significa que alguien practique yoga, beba té de hierbas o queme incienso. Lo que significa ser espiritual está profundamente relacionado con la cruz. Ser espiritual es abrazar con la ayuda del Espíritu de Dios el mensaje del Mesías crucificado. La persona natural es la persona sin el Espíritu. Es la persona que no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Le parecen una tontería. Todos comenzamos como una persona natural. El Evangelio de la Gracia nos parece una tontería, no tiene sentido.
si las cosas de las que estamos hablando no parecen tener sentido, si la muerte de Jesús en la cruz no te parece atractiva, si no te conmueve, si tienes miedo de rendirte, miedo de confiar completamente en Jesús, entonces el Espíritu de Dios no está en ti. Tú eres una persona natural. Las cosas de las que estamos hablando en este curso del puente se entienden espiritualmente. Necesitas al Espíritu Santo para ver a Cristo y para entender el Evangelio. En Segunda de Reyes, capítulo 6, el rey de Siria estaba en guerra con Israel. Eliseo, uno de los profetas de Israel, constantemente le decía al rey de Israel lo que el rey de Siria iba a hacer antes de que lo hiciera. Esto hizo que el rey de Siria se enfureciera y envió un ejército para capturar a Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, 13 al 17. Y él dijo, o sea, el rey de Siria, vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió, «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Eliseo entonces oró y dijo, «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del criado, y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. El joven sirviente de Eliseo estaba ciego espiritualmente. No podía ver el ejército de ángeles que los rodeaba. Entonces Eliseo oró para que sus ojos se abrieran, y se abrieron. Tú podrías ser como ese joven sirviente. No puedes ver la belleza de la cruz. Hay una neblina espiritual que oculta la gloria del Salvador crucificado. Necesitas que el Espíritu de Dios abra tus ojos y disipe la neblina. Y Él está ansioso por hacer eso. Él está ansioso de que tú experimentes el gozo de ser una persona espiritual unida a Cristo.